Buenas tardes, bienvenidos a todos. Gracias por conectarse. Vamos a empezar índice. La conferencia es el potencial de la plegaria. Es un alimento para el alma y una necesidad universal. La necesidad de orar es universal. La oración en el budismo. La transmisión de las energías. La conciencia colectiva. La conexión con el uno. La meditación y la curación. Los 9 niveles de conciencia. La conciencia plena. La verdadera felicidad. Y la biografía. La necesidad de orar es universal. No se conoce ninguna cultura del pasado o del presente en la que no exista la oración. La gente reza cuando está feliz o está triste, en las celebraciones, en las tragedias, en las defunciones, en los tiempos de paz y de guerra. Los seres humanos, al parecer, llevamos la oración en la sangre. ¿Qué es orar? La oración, al igual que el sonido cósmico, que impregna todo el universo, desde el albor de los tiempos, es una presencia continua en la tierra, un murmullo constante por doquier. La oración, al igual que el sonido cósmico, nos recuerda nuestros orígenes, ya que no es más que un modo de comunicación con el absoluto, de donde hemos surgido, con el que estamos conectados y al que regresaremos. Thich Nhat Hanh nos dice que las plegarias son algo tan natural como respirar o caminar. No es sólo aquello que hacemos, sino también lo que somos. Al final, lo único que importa es la actitud de nuestro corazón. Los resultados de las investigaciones demuestran que las personas que siguen alguna clase de camino religioso o espiritual en su vida, no importa cuál sea este, viven mucho más años que los que no siguen ninguno. Y éstas suelen tener un bajo índice de enfermedades importantes. ¿Por qué rezar? ¿Y qué papel desempeña la oración? En la tradición budista Zen, igual que en las enseñanzas teosóficas, nos enseñan a depender de nuestras propias fuerzas interiores, más que de la de los demás. Y eso significa que nuestro destino está en nuestras propias manos. Nuestra mente superior está conectada con el infinito y nuestra mente individual está conectada con todos los demás, por muy lejos que estemos unos de otros. Las intenciones compasivas y afectuosas de una persona pueden afectar a otras y a un objeto, aunque éste esté a gran distancia. Y al ser infinitas e ilimitadas nuestras mentes, todas forman una sola mente, la mente universal. Por lo tanto, las plegarias nos hacen comprender que somos infinitos y eternos y que somos una unidad. Nosotros compartimos estas cualidades con el absoluto, por medio del ser divino que hay en nuestro interior. Las plegarias son el puente que conducen a Dios. Estas son universales y pertenecen a toda la raza humana, y no a una determinada religión. Clara Cot nos habla de la oración y la meditación en sus escritos, y nos dice: cuando la oración es sincera y bien intencionada, será benéfica en cualquier tiempo y en cualquier forma.
Desde edades remotas, el hombre primitivo, ignorante como un niño pequeño, ha vuelto sus ojos hacia la vida eterna. La mayoría de las veces para pedir favores a ese ser muy semejante a nosotros mismos. Pero la oración de los santos y de los sabios han trascendido hace ya largo tiempo las peticiones personales. Estas asumen cierta calidad de adoración y son una impregnación en la belleza infinita. Toda oración, desde la más primitiva e infantil hasta la contemplación de altos vuelos de almas iluminadas, es un intento de aproximarse al corazón del ser, de llegar y ponerse en armonía con el infinito. Nunca hubo plegaria de cualquier clase que no encontrara su respuesta en alguna parte de algún modo. Y esta la podemos definir de varias maneras. Un autor americano cuáquero la definió: es una relación de amor entre Dios y el alma. Y Gerald Maxey dijo: es el anhelo inexpresable del hombre interno por el absoluto. Y otra similar es un suspiro posado en el humano corazón. Sea lo que sea, siempre significa un esfuerzo para elevar el alma al inmortal. El famoso actor Alexis Carrel dice en su libro de oración: es por medio de ella que el hombre alcanza a Dios y que Dios entra en su ser. Los hombres necesitamos de él como requerimos del agua y del oxígeno. Los seres humanos, cuya atención se cifra en las cosas materiales, se hacen estrechos, inquietos, carentes de inspiración. Sus almas están hambrientas, enmudecen y se debilitan. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Cuando menos una vez al día que el hombre vuelva su pensamiento a las cosas inmortales, y para ello la mejor hora para hacerlo es por la mañana temprano, de manera que ellas canten en su corazón en el transcurso del día. ¿Sirve para algo practicar la plegaria? Las personas de todas las confesiones religiosas utilizan alguna forma de oración o de meditación en sus prácticas espirituales, aunque sean muy distintas unas de otras. Algunas tradiciones la hacen sentada, otras postrándose o de rodilla, de pie o incluso caminando o bailando. Unas los realizan con regularidad y con ferviente fe, otras en cambio solo en el último instante para pedir ayuda. Una oración puede consistir en una meditación silenciosa, o en unos cánticos interpretados a coro, o en un recital, o en un mantra. Algunas veces nuestra oración nos parece que no funciona, y que otras veces sí. Pero esta, igual que el teléfono, está necesitada de una energía para que funcione. Con la oración ocurre lo mismo. Si nuestra plegaria no tiene la energía de la fe, de la compasión y del amor, es como querer utilizar el teléfono sin tener cargada la batería. En cambio, otras veces, la respuesta que recibimos es como si no nos conectaran aún, o nos dijeran no. Quizás la energía que estamos enviando no es lo bastante suficiente, no es bastante potente, como para cambiar la situación. O igual necesita algunas otras condiciones. La plegaria siempre produce unos resultados,
pero el nivel de ellos varía. Pueden que se estén creando unos aunque nosotros no los vemos. A menudo no sabemos cuáles son nuestras verdaderas necesidades y la conciencia colectiva las conoce mejor que nosotros mismos. Nuestra naturaleza búdica sabe más de nosotros mismos, conoce con más claridad lo que es mejor para cada uno. En el budismo y en la teosofía hemos aprendido que todo es impermanente, lo cual significa que todo puede cambiar. Hoy estamos sanos, pero mañana podemos enfermar, o al contrario. Todo ocurre siguiendo la ley de causa y efecto. Clara Cot nos dice: los resultados de la meditación no deben de juzgarse por la sensación personal de felicidad o satisfacción, por bienvenida que ésta sea. Las circunstancias pueden ser responsables de la aparente carencia de respuesta. La doctora Annie Besant escribió en cierta ocasión: no existe relación alguna entre nuestro progreso y nuestros sentimientos. La inquietud y la insatisfacción es lo mismo que tratar de comercializar con la eternidad, y tal cosa jamás debe hacerse. Ni tampoco las visiones y ocurrencias sobrenaturales son evidencias de progreso en la oración. Los resultados se muestran con mayor verdad en la profundización gradual y purificación del carácter, en la ampliación del horizonte intelectual, en la creciente sensibilidad de respuesta a las necesidades de los demás y a la belleza que nos rodea. El sendero de la meditación es la senda introspectiva del alma a la eternidad, y es un camino exclusivamente de cada hombre. Y lo debemos descubrir personalmente. Sin embargo, pueden hacerse algunas indicaciones. La mejor manera para principiar la meditación es tratar de sostener algún bello pensamiento o leer algunos renglones hermosos que expresen una profunda verdad. Por ejemplo, de un libro sagrado durante unos minutos. Después, cerrar los ojos para apartar las imágenes y los sonidos que nos rodean. Concentrarnos en las frases leídas, tratando de comprender su significado e implicaciones, esperando la luz e inspiraciones que pueden fluir de ella. Otra forma es imaginarse algún ideal divino, el ideal del Cristo, del Buda, o de algún otro gran hijo de Dios, dejando que fluya amor y gratitud de nuestros corazones hacia Él. La contemplación interna del mismo posee un efecto muy potente y ennoblecedor sobre el carácter. No debemos preocuparnos si al principio no se despierta en nosotros la fuerza del amor. Llegará un día que la sintamos. Finalmente llegaremos a convertirnos en aquello que pensamos. Si amamos y adoramos algo, creceremos a su imagen y semejanza. Esforcémonos en encontrar nuestro propio camino. Anhelemos acercarnos a Dios y finalmente esos momentos de elevación interna cerrémoslos siempre con pensamientos en bien de los demás, pues cuando tratamos de ayudar es cuando más fuerza tenemos. Traigamos a otros a la luz de nuestros pensamientos, pedid bendiciones para ellos y dejadlos en los brazos de lo eterno. Algunas veces podemos pensar en los deberes diarios, cómo cumplirlos mejor, pues la oración y la meditación no solo son para solicitar algo, sino para percibir instrucciones. 5 minutos diarios son más valiosos que 1 hora cada semana.
la vida y aspiración espiritual son las cosas más naturales, más sanas del mundo. En nuestro ser interno siempre estamos anhelando y añorando lo infinito. Dejemos que ese anhelo se exprese de la manera más natural y bella en cada uno. La naturaleza misma posee una voz maravillosa con tal de que seamos capaces de escucharla. La poesía nos expresa muchas veces para quien haya abierto sus ojos internos. Y ahora os voy a leer unos párrafos de una poesía de Browning. Dice: la tierra es el propio cielo, y cada mota de hierba resplandece Dios, pero solo aquel que ve se descalza para pisarla. O sea que tenemos que tener los ojos abiertos a la divinidad para darnos cuenta de lo maravilloso, de lo eterno. Donde hay belleza hay gozo, amor, paz y inegoísmo. El señor Buda describió una de las más bellas meditaciones del mundo, respondiendo así a un monje que le pidió le mostrara el sendero de la felicidad eterna de la tierra. Y su respuesta fue: en verdad te digo que existe el paraíso, pero no es terreno sino espiritual, y solo quienes son espirituales tienen a él acceso. El monje le volvió a pedir: te ruego, Señor, que me enseñe las meditaciones que debo practicar para hacer que mi mente entre en ese paraíso. El Buda le explicó: hay 4 grandes meditaciones. La primera es la meditación del amor, en la cual debes ajustar tu corazón para que anheles el bienestar y la prosperidad de todos los seres, incluyendo la felicidad de tus propios enemigos. Fijaros que incluye la felicidad de sus propios enemigos. Esto es muy importante, no lo tenemos que olvidar. La segunda es la caridad, en la cual has de pensar en todos los seres que sufren, imaginándote sus tristezas, sus ansiedades, de manera que despierte en tu alma una profunda compasión por ellos. La tercera es la de la alegría, en la que pensarás en la prosperidad de los demás, regocijándote con sus gozos. Y la cuarta forma es la serenidad, en la cual te elevas sobre el amor, el odio, la tiranía, la opresión, las riquezas y las carencias, contemplando tu propio destino con calma, imparcial y perfecta tranquilidad. Cuando nos ponemos a meditar, unimos el cuerpo y la mente y enviamos nuestra energía de amor a nuestra familia, a los amigos, a la humanidad, al universo entero. Estamos generando en ese momento una nueva energía y esta abre en el acto nuestro corazón. Esta conexión no puede describirse con palabras ni evaluarse. El tiempo y el espacio no supone ningún obstáculo para poder llevarla a término. ¿Cuál es la relación entre el Creador y las criaturas creadas? El sujeto del que emanamos es Dios, y el objeto creado es el universo en que vivimos. Dios y nosotros somos dos existencias. No somos dos existencias separadas, somos una unidad. Nosotros y Dios estamos hechos de la misma sustancia. Entre Él y nosotros no hay ninguna diferencia, ninguna separación. Por eso la voluntad de Dios también es nuestra propia voluntad. Si deseamos cambiar, Dios no nos lo impedirá, al contrario, nos lo favorecerá.
Con los seres humanos ocurre lo mismo. Ninguno estamos separados los unos de los otros. Si la energía produce un cambio en uno de ellos, también producirá un cambio en los demás y en todo el entorno. Siempre que se produce una energía, sea cual sea, hay un cambio. Como la energía del Sol cambia la vida en el planeta Tierra continuamente. Lo que en el cristianismo se llama la voluntad de Dios, en el budismo se llama la retribución del karma. El poeta Gunjen Du lo expresa así: cuando es necesario, la voluntad de los cielos no se interrumpe nada en el camino de los seres humanos. El resultado de las acciones pasadas pueden eliminarse y crear nuevas causas y condiciones futuras. Pero la verdadera pregunta es, ¿queremos cambiar o no? ¿O queremos seguir aferrándonos al señuelo del sufrimiento y dejar que nuestra mente siga vagando, sumida en ensoñaciones? Lo importante es querer cambiar nuestra conducta y mediante ella se transformará nuestro carácter y nuestra vida. Existe una ley divina que es la ley de la reflexión. Según esta ley, cuando el ángulo de incidencia cambia, el ángulo de reflexión se rectifica en el acto. Igualmente, podremos modificar las retribuciones de nuestras acciones pasadas en el momento que cambiemos nuestro ángulo de incidencia. Si nuestra plegaria no produce el resultado esperado, es porque no lo hacemos con amor. Cuando generamos la energía de la plena conciencia con fe y compasión, somos capaces de renovar o transformar todo lo que nos propongamos. Y también nos permite regar la semilla de aquello que es bello, bueno y fresco en nuestra conciencia. La oración en el budismo. Los sutras. Los sutras son las enseñanzas del Buda. El budismo es una religión basada en las enseñanzas del Buda. Por esta razón, las palabras expuestas por el Buda tienen absoluta autoridad y los sutras son colecciones de sus sermones. Estos se suelen cantar o recitar en voz alta y a veces en silencio en el corazón. ¿Por qué cantan los sutras? Para seguir manteniendo el contacto con las enseñanzas que el Buda ofreció y con seguir la comprensión búdica. Los budistas, aparte de recitar los sutras, también tienen unos cantos que se parecen mucho a rezar. Cuando se hace con plena conciencia y concentración, por ejemplo, generalmente son cantos con peticiones o deseos en beneficio de la humanidad. Ahora os voy a leer un trocito de uno de estos sutras. Dice que todos los seres nacidos en cada una de las 4 formas vivan en una tierra pura, que los 3 reinos surjan de unos tronos de flores de loto, que las innumerables almas errantes comprendan las 3 posiciones virtuosas del camino del Bodhisattva, que todos los seres vivos alcancen las etapas del Bodhisattva con elegancia y felicidad, que todos los seres estén protegidos y a salvo, que un halo de sabiduría se extienda en todas las direcciones, envolviéndonos a todos con amor y compasión, alegría y ecuanimidad. Como veis, este canto está lleno de deseos
pero de deseo a nivel general, a nivel de la humanidad, no deseos personales. Este canto podría llamarse el canto del deseo, pero sabemos que el acto de recitar, cantar o rezar no es un deseo vacío, si las palabras de la oración están sustentadas por una práctica. En el budismo esta práctica es la de la plena conciencia y la de la concentración en las palabras del sutra, o sea, lo que nosotros llamamos meditación. Las palabras de esta oración se basan en la fuerza que tenemos en nuestro interior. Si no hay este impulso interno, no se puede proyectar al exterior. Otro canto es el titulado Ofreciendo el mérito para poner fin a los obstáculos del karma. Y este canto nos va diciendo: prometemos poner fin a los 3 obstáculos y transformar las aflicciones. Prometemos alcanzar sabiduría que dé con claridad las cosas tal como son. Que nuestro deseo de poner fin a estos obstáculos se cumpla a nivel universal. Que a lo largo de las generaciones se practique el camino del Bodhisattva. Cuando estamos recitando estas líneas, no solo estamos ofreciendo este deseo a Dios, sino que también estamos reuniendo nuestras fuerzas interiores combinadas con las fuerzas exteriores. Sabemos que si las fuerzas que hay dentro de nosotros no existieran, la de fuera tampoco existiría. Y los 3 obstáculos a los que nos habla este canto son: el obstáculo del deseo terrenal, el de las aficiones o karma, el de las acciones o karma, el de la retribución y el de las aflicciones. El primero, el obstáculo del deseo terrenal, sabemos que todos los deseos ata, por elevado que sea su objetivo, y cuando este deseo haya desaparecido, todavía puede quedar la pretensión de ver el resultado de nuestro trabajo. Debemos obrar rectamente y sin esperanza de recompensa. El segundo es el de las acciones del karma. Nuestro karma es la ley física de causa y efecto, y asegura que cada individuo vive las consecuencias de sus propios actos, ya sean positivos o negativos. La palabra karma significa acción, y esta se refiere tanto a nuestras acciones físicas, verbales como mentales. Es una energía trascendente, invisible e inmensurable, que se genera a partir de los actos personales. Según esta ley, cada una de las sucesivas encarnaciones quedaría condicionada por los actos realizados en vidas anteriores. Por lo que tendremos que entregarnos firmemente para transformarlos y no nos siga condicionando en las encarnaciones futuras. La tercera, el de las retribuciones. Las retribuciones corresponden a la recompensa o el castigo por los actos realizados por el hombre en su vida. Hasta que nosotros comencemos a actuar de acuerdo con nuestra naturaleza interior, en lugar de someternos a los impulsos que proceden del exterior, hasta entonces el único paliativo es la unión y la armonía. Y la última, las aflicciones, son los estados mentales negativos que perturban la paz de la mente y que nos crean sufrimiento y falsas ideas. Las 3 principales son la codicia, el odio y la ignorancia, las raíces de las que surgen todas las demás. Debemos poner fin
a los obstáculos y transformar las aflicciones. El Sutra del Corazón, de la Perfección y de la Gran Sabiduría. Este sutra expone la esencia de la perfección de la gran sabiduría. En él se expresa el concepto de vacío, enseñanza central del Sutra de la Gran Sabiduría. La idea de vacío no significa simplemente que no hay cosas o que todo está en blanco o hueco. Más bien, esta palabra encierra el significado filosófico de que dentro de los fenómenos no hay una sustancia fija. Por lo tanto, el significado de la palabra vacío significa forma también. Las formas son todos los objetos que pueden ser vistos por el ojo humano. Y estas están vacías, estas formas están vacías, porque van cambiando. El vacío son las cosas que cambian, que aparecen y desaparecen. Es forma, y esta es el mundo de los objetos. Los mantras. Mantra es una palabra sánscrita que significa man, mente, y tra, instrumento. Los mantras provienen del hinduismo y se han usado en India durante milenios para inducir la mente a estados de conciencia más elevados, favoreciendo así la concentración y creatividad. Estos son repeticiones de ciertos sonidos y palabras sánscritas, generalmente cortos, cuyas vibraciones, al ser entonados, inducen a la relajación y a la concentración. Y uno de los más populares es el famoso on o aún. Esta frase y palabras que se repiten como una oración y que se usan en el hinduismo y alguna de sus ramas como el budismo, se utilizan como objeto de meditación y método para concentrarse o desarrollar distintos aspectos del desarrollo personal. Pueden servir para hacer meditación de forma sencilla y muy efectiva. Estas frases no han sido escogidas al azar. Tienen un gran poder, pues la frecuencia de estos sonidos induce a estados elevados de la conciencia. Los más conocidos en Occidente son Om Mani Padme Hum, uno de los más cantados en el Tíbet. Significa compasión, curación, limpieza interior. Otro, Om Shanti Shanti Shanti, paz y libertad. Otro que es muy importante en el budismo, Gate, Gate, Parasangate, Bodhi Svaha, mantra del corazón iluminado. Nuestro gran deseo debe ser conseguir una mente clara que perciba la verdadera naturaleza de las cosas y que sea capaz de liberar a todas las clases de seres vivos. Las plegarias, las oraciones y las meditaciones son transmisiones de energía. La transmisión de las energías. La oración está más allá del tiempo y del espacio. Esta transmisión de energía es una forma de orar. Cuando nuestro corazón está lleno de amor, entonces estamos proyectando amor, paz y dicha a todo el mundo. Cuando el amor y la compasión está presente en nosotros y la enviamos al exterior, eso es realmente orar. Y esta oración empezará a producir cambios en nuestro interior, aunque aún no lo advertamos. El budismo y la teosofía nos enseña que en nuestras oraciones debe de haber una plena conciencia, concentración, bondad y comprensión incondicional.
En el cristianismo, la principal oración es la del Padre Nuestro, la que nos dejó Jesucristo. En ella no pedimos el sustento terrenal, sino aquel pan de amor que cada mañana renueva nuestros corazones y los despierta cada día a un nuevo brote de vida. El amor está por doquier, pero no lo vemos. Esta petición ha de significar para nosotros enseñarnos a ver este amor en lo cotidiano, porque está para todos con tal de que queramos recibirlo. Por muy dura que sea la vida, siempre ésta nos ofrece la ocasión de amar. Vivámoslos de verdad, y este caudal de amor transmutará en bien todo el mal que hemos creado. Los dos elementos eficaces de la oración. Las plegarias están formadas por muchos elementos, pero hay dos que son los más importantes. El primero es establecer una relación entre uno mismo y aquel al que dirigimos la oración, porque aquel que reza y al que va dirigida la oración son dos realidades que no pueden separarse la una de la otra. Esta idea es básica en cualquier religión. Siempre lo han visto así. Es primordial establecer una comunicación. Al meditar, establecemos esta comunicación al instante y nos conectamos inmediatamente. El segundo elemento necesario es la energía, y en la plegaria esta energía es el amor, la plena conciencia y la concentración adecuada, y con ellas las plegarias tendrán más fuerza y más poder. Si no somos conscientes del momento presente y nuestra oración no será eficaz, hemos de estar concentrados y serenos, en el instante, en el aquí y en el ahora. Sin ellas, estas serían mera superstición. En las oraciones hemos de tener en cuenta el todo y no solo las partes. Si no lo hacemos así, nuestra plegaria sería una manifestación de nuestra estupidez o codicia. El objetivo de la plegaria. Todos tenemos deseos y aspiraciones. Esos deseos son los que motivan nuestras oraciones, nuestras plegarias. Podemos rezar en agradecimiento o para pedir claridad y orientación en nuestra vida. ¿Qué es lo que pedimos la mayoría de nosotros en nuestras oraciones? ¿Tener buena salud? ¿Triunfar en aquello que hacemos? ¿Mantener buenas relaciones con los demás o gozar de amor? Si las relaciones que mantenemos con los demás no son hermosas y armoniosas, no seremos felices en la vida. Todos queremos estar sanos, pero una salud perfecta no es más que una idea, no es algo que pueda alcanzarse en la vida. No hay nadie que no haya sufrido alguna enfermedad. Nuestras molestias físicas no son más que oportunidades para crecer espiritualmente. Las enfermedades y la muerte forman parte de la vida. Todo el mundo desea triunfar en la vida. Siempre que llega el año nuevo, nos deseamos unos a otros prosperidad. Pero, ¿seguro que esta prosperidad es un elemento esencial para ser felices? ¿No lo hemos preguntado alguna vez? Pues es una pregunta que vale la pena hacerse. Además, la riqueza de una persona puede llevar a la decadencia de otra. Si nuestra abundancia solo se basa en tener más que los demás, no nos llevará a la felicidad. Cuando lo hagamos solo debemos pedir lo suficiente para disfrutar del momento presente.
Quizás nuestra felicidad no dependa de la prosperidad, pero sin duda depende de nuestras relaciones. Y éstas no pueden estar presentes sin amor. La plegaria como parte de una práctica espiritual. Si solo rezamos para gozar de salud, éxito y de unas buenas relaciones, no estaremos siendo unos verdaderos practicantes, porque el verdadero estudiante de teosofía ha de hacerlo a un nivel mucho más profundo y elevado. Nuestro mayor deseo debe ser descubrir la esencia de las cosas y estar en contacto con ellas. Estar en contacto con la dimensión última, con el nirvana, con Dios. Y entonces podremos aceptar todo cuanto ocurre en nuestro momento presente. Al llegar a este punto, veremos el mundo de otra forma. Y ya no nos importará si conseguimos lo que queremos o no. Cuando hemos estado en contacto con la dimensión última, aunque nuestro mundo se derrumbe, los demás nos calumnien, nos envidien o nos acusen injustamente, seguiremos sonriendo, serenos y dichosos como de costumbre. Ya no necesitaremos todo lo que necesitábamos antes, porque nuestra felicidad ya se encuentra en la dimensión última y está más allá de las ideas, del éxito y del fracaso. Cuando no se triunfa al nivel que se desea, eso ya no nos hará sufrir. Para un practicante espiritual o un verdadero teósofo, lo más importante es poder atravesar el velo del plano material para entrar en la dimensión última y ver la interconexión que existe entre todos nosotros y los fenómenos del mundo que nos rodea. La conciencia colectiva. La conciencia colectiva es fundamental para que ocurra cualquier cambio. En este caso, no solo cambiamos nosotros, sino que también, a la vez, estamos cambiando la conciencia colectiva. Es la conciencia receptáculo en la que Buda, Dios y nosotros somos una unidad. Formamos una mente única. Cuando existe una transformación en lo individual, también ocurre una evolución en lo colectivo y al contrario. Por eso los budistas y las enseñanzas teosóficas dicen que todo surge de la mente. Nuestra mente es una creación de la conciencia colectiva. Si queremos que se realice un cambio, debemos volver a nuestra mente, ya que es el centro que produce la energía. Desde ella podemos renovar el mundo. Tenemos el poder de nuestra propia aspiración. Y si practicamos juntos, enviamos energía espiritual. Esta se magnifica y es mucho más eficaz. La energía que generamos al orar es importante, pero si la hacemos en comunidad, será mucho mayor y poderosa. Y cuando toda la comunidad, todos juntos, meditan o suplican con nosotros, puede ser un momento importante en nuestra vida, porque estamos unidos en la conciencia única. Nuestra plena atención es la llave que nos permite abrir la puerta de la realidad última. Cuando una comunidad practica unida, purificando las acciones del cuerpo, las palabras y la mente, y unifica el cuerpo y la mente para enviar energía, puede ser muy poderosa y llegar a transformar la situación a la que llamamos karma, que son las causas y los efectos de nuestras acciones. En la teosofía y en el budismo sabemos que al que dirigimos nuestras plegarias se encuentra tanto dentro como fuera de nosotros. Dios reside en nuestro corazón
tanto como fuera. Es un error pensar que está separado de nosotros. Podemos representarlo con la letra A. A las personas que rezan, y con la letra B al objeto de nuestras oraciones, y con un círculo a Dios. Y vamos a observar gráficamente las dos formas de la relación que mantenemos con Dios. Si Dios es una entidad separada, enviamos nuestra plegaria a Dios. O sea, desde A la enviamos a Dios. Y Él la enviará al objeto. O sea, Dios la enviará a B, que es los que están fuera. Es un error pensar que está separado de nosotros. Podemos representar con la letra A las personas que rezan y con la letra B al objeto de nuestras oraciones y con un círculo a Dios, y vamos a observar gráficamente las dos formas de la relación que mantenemos. Si Dios es una entidad separada, enviamos nuestra plegaria a Dios y Él la enviará al objeto, que es B. Pero si introducimos A y B dentro del círculo, eliminamos la falsa percepción de que Dios y los maestros son dos entidades distintas y separadas de nosotros. Por lo tanto, la conciencia colectiva está formada por las conciencias individuales y las conciencias individuales por la conciencia colectiva. Cada una de ellas hacen posible que la otra exista. No hay una arriba sin una abajo, ni un interior sin un exterior. Ambas cosas deben darse para poder existir. Lo mismo ocurre con el yo y los demás. Esto existe porque aquello existe y viceversa. Son una enseñanza de Buda. En el cristianismo y en el judaísmo se denomina la presencia omnipotente de Dios. Lo más importante es poder estar en contacto con la realidad. Para entrar en contacto con Dios podemos utilizar una de las tres llaves del budismo, llamada los tres sellos del Dharma. Estas llaves son la impermanencia. Vemos con claridad que no hay nada que dure siempre. El no yo es otro aspecto de la impermanencia. Todo cambia constantemente. No hay nada que tenga una realidad separada e independiente del resto. Tanto el que reza como el que recibe, ninguno de los dos tienen un yo separado. Lo mismo ocurre en la conciencia individual y colectiva. En el principio, el no yo es la llave que saca las barreras que existen entre nuestra vida cotidiana material y la dimensión última. Y la tercera, el nirvana, y el no yo son una misma realidad. Como las olas y el agua. Las olas no pueden existir sin el agua, y el agua no puede existir sin las olas. En el mundo material le llamamos el mundo del nacimiento y de la muerte, pero desde el punto de vista de la naturaleza esencial, de la dimensión última, lo llamamos el nirvana. Si sabemos mantenernos profundamente en contacto con la sólida y libre naturaleza y con todos los fenómenos que nos rodean, podemos estar en contacto con la dimensión última, con el mundo del nirvana. Son unas herramientas maravillosas y siempre te permiten abrir las puertas que llevan a tesoros muy valiosos. Las enseñanzas de los tres sellos del nirvana también están presentes en la Biblia y en el Corán, o sea, en las principales religiones. Y como resumen de todo lo reflexionado, vamos a puntualizar la conexión con el uno. ¿Cómo contactar con Dios?
Para saber cómo contactar con Dios, debemos saber observar las cosas profundamente. Según Paul Tillich, el teólogo germano estadounidense, Dios es la base de todo cuanto existe, la base del ser. Según esta definición, si Dios es la base, ¿qué somos nosotros? ¿Qué son los seres? Los seres son la emanación de Él, y podemos entrar en comunicación con el absoluto a través de todo lo creado. Si podemos conectar con la naturaleza, podremos hacerlo con la mente única y con Dios. Un día de invierno, mientras San Francisco de Asís practicaba la conciencia plena o la atención plena, pasó por delante de un almendro. Al verlo, se detuvo ante él y, respirando de manera consciente y profundamente, dijo: «Almendro, dime algo sobre Dios». Y entonces el almendro floreció, aunque hacía muchísimo frío, estaba nevando porque era invierno. O sea que esto nos demuestra que la naturaleza es Dios y está conectada, unida a Dios, igual que estamos nosotros. ¿Cómo podemos comunicarnos con Él si no conectamos con lo que ha emanado? Al meditar, podemos entrar en contacto con la base del ser, por medio del mundo fenoménico, por la esencia de Buda, que es la naturaleza búdica. Todos tenemos esta naturaleza despierta, pero hay que desarrollarla. En el Sutra del Loto, el Buda lo expresa así: todos los seres vivos son capaces de convertirse en Buda. La naturaleza esencial de los seres vivos es la naturaleza búdica. La plegaria del corazón y del cuerpo. Pienso que todos hemos oído la oración del corazón, pero la del cuerpo también es importante. Cuando los monjes budistas o cristianos rezan, se arrodillan, unen las palmas de las manos e incluso inclinan la cabeza. Para orar o meditar es esencial que el cuerpo, las palabras y la mente sean una unidad y estén realmente presentes. Quizás por esta razón muchas religiones como el budismo, el isnaísmo o el cristianismo incluyen postraciones en sus oraciones. Es una postura que reduce el ego, te abre la mente y te acerca a la tierra. También podemos estar conectados con los bodhisattvas. ¿Pero qué es un bodhisattva? En el budismo, los bodhisattvas son unos grandes seres que caminan por la tierra y encarnan la compasión y la sabiduría. Es alguien que tiene la energía de la comprensión, del amor y también de la acción. Ellos son capaces de escucharnos, comprendernos, de utilizar sus fuerzas y su corazón para ayudar a los demás. Son reales y no debemos buscarlos solos en el cielo. Quizá estemos viviendo con alguno, aunque no lo reconozcamos ni lo valoremos. Y se manifiestan de muchas formas distintas. La naturaleza esencial de ellos son el amor, y el amor es algo real en la vida. La meditación y la curación. El objetivo de la meditación es ayudar al practicante a comprender la realidad. La meditación, llamada dhyana en sánscrito y zen en japonés, es la médula de la práctica budista y también debe ser nuestra médula. Esta visión nos permite liberarnos del miedo, de la ansiedad y de la melancolía. Produce comprensión y compasión, mejora la calidad de la vida, nos aporta libertad, paz y alegría, tanto a nosotros como a los que nos rodean.
Nuestra felicidad, nuestras preocupaciones, nuestros problemas, solo pueden resolverse llevando una verdadera vida espiritual. Donde quiera que estemos, sea lo que estemos haciendo, en cualquier postura, si la energía de la plena conciencia, la concentración y el entendimiento están presentes en nuestra mente y en nuestro cuerpo, en ese caso estaremos meditando. Para meditar no es necesario ir a ningún templo. Viviendo en sociedad, yendo a trabajar, ocupándose de la familia, también constituye excelentes oportunidades para la meditación. Ella produce el efecto de alimentar, curar el cuerpo y la mente, y hace quien la practica recupere la pasión por la verdadera vida. Vivir serenamente en el presente puede aportarnos una maravillosa curación, permitirnos liberarnos de las decepciones, del apego, del pasado, de las preocupaciones y del miedo que nos produce el futuro. Los 4 campos de la plena conciencia. Los 4 campos de la plena conciencia son el cuerpo, las sensaciones, la mente y los objetos mentales. Estos 4 campos son los 4 asentamientos de la atención. El primero, el cuerpo, cuando la energía de la atención reconoce el cuerpo, nos ayuda a ser conscientes y a ocuparnos de él, con lo que nuestro cuerpo puede relajarse. ¿Qué significa ocuparnos y ser conscientes del cuerpo? El no consumir elementos tóxicos, hacer ejercicio, caminar diariamente, trabajar y actuar con plena conciencia. Todo esto favorece a mejorar nuestra calidad de vida. El segundo, las sensaciones. La práctica del ser consciente de nuestras sensaciones nos ayuda a reconocer lo que estamos sintiendo en ese momento, tanto si es una sensación agradable, desagradable o neutra. Reconocer significa ser capaz de llegar a la raíz de esas formaciones, reconocer claramente su esencia y transformarla. La energía de la atención plena, podemos reconocer los síntomas de una depresión y si observamos a fondo su naturaleza y su origen, averiguamos cuáles son las causas directas e indirectas que la han producido. Y la última, los objetos mentales. Al hacer que nuestra mente entre en contacto con los fenómenos que nos sustentan y curan, podemos aliviarlas y hasta llegar a impedir que continúe. Si a través de la atención plena de la meditación dejamos de consumir aquellas sustancias, imágenes, sonidos y pensamientos que nos hacen entrar en un estado de tensión, ansia y melancolía. De esta forma, no dejaremos de que esos elementos tóxicos la alimenten. Es una práctica muy eficaz para afrontar el estrés del cuerpo y del sistema nervioso y nos ayuda a curarnos de forma natural. Y si nos estamos curando con un tratamiento médico, nos recuperaremos mucho más deprisa. Según la psicología budista, existen 51 fenómenos mentales, conocidos por formaciones mentales, entre los que se incluyen los estados positivos como el amor y la exclusividad, y los negativos como la ira y la desesperación, o los indeterminados, la despreocupación y el arrepentimiento. Cual sea la formación mental, la atención plena y la meditación nos ayudará a comprender el porqué, de dónde ha surgido y cuál será el efecto que producirá en nuestro cuerpo y mente. En Occidente, cada vez se está usando más esta práctica
para curar el dolor físico crónico, la depresión, el estrés, la taquicardia, el insomnio, etc. En la Facultad de Medicina de la Universidad de Massachusetts, el profesor John Kabat-Zinn dirige un programa curativo basado en meditación consciente llamado Curso para la Reducción del Estrés. A través de él, los médicos pueden curar las enfermedades con gran eficacia. Y en los departamentos de las universidades de Howard y de California, en Los Ángeles, también se está investigando el papel que desempeña la meditación en la ayuda de las enfermedades mentales y físicas. En el Instituto Cuerpo-Mente de la Universidad de Harvard, fundado y dirigido por el profesor Herbert Benson, lleva a cabo también investigaciones sobre la meditación y enseña a meditar y a aplicar la práctica de la curación ininterrumpidamente desde hace 35 años a enfermos y ha formado también a muchísimos científicos, médicos y psicólogos, educadores y enfermeras de alto nivel que después están dirigiendo programas de investigación y realizado descubrimientos en diversos campos, como por ejemplo los beneficios y las influencias que ejerce el cuerpo sobre la mente y la mente sobre el cuerpo. Y han comprobado que la meditación puede ayudar en gran medida a recuperar la salud o reducir los síntomas. Y dichos programas han demostrado que cuando repetimos una frase, una escritura sagrada o palabras de una meditación dirigida o incluso un sonido sagrado, la dispersión mental desaparece y puede tener lugar una serie de cambios físicos positivos opuestos a lo que había inicialmente. El cuarto y último campo de la plena atención es el ser consciente de los objetos que percibimos, de todo lo que nos rodea, como las montañas, los ríos, los árboles, las plantas, las estrellas, los planetas, las personas y la sociedad completa. Cuando la energía de la conciencia plena, la concentración y la clara visión son poderosas, podemos percibir profundamente la realidad y alcanzar con ello una gran libertad llamada liberación. Ya no nos apegamos más a las sensaciones de preocupación, deseo, odio y desesperación. Los nudos internos. La meditación contribuye sobre todo a deshacer lo que es en el budismo le llaman los nudos internos y complejos de identidad. Todas estas ataduras nos impiden vivir el presente. Estos nudos son una colección de desilusiones, represiones, miedos y ansiedades que se han ido formando en las profundidades de nuestra conciencia. Son capaces de atarnos y empujarnos a hacer, decir y pensar cosas que en realidad no queremos hacer, ni decir ni pensar. Estos se forman y alimentan por medio de nuestra falta de atención en relación con la vida cotidiana. Los 10 nudos más importantes son la codicia, el odio, la ignorancia, la presunción, la desconfianza, el apego al cuerpo, las ideas y prejuicios, el apego a ritos y rituales, desear ser inmortal y que las cosas sigan siendo siempre tal como son. Nuestra felicidad y salud depende en gran medida de nuestra habilidad para transformar estas 10 ataduras. Estos lo hemos formado en el pasado y a veces los hábitos que nuestros padres o abuelos nos transmitieron. Nuestra conciencia nos permite reconocerlos cuando se manifiestan y observarlas con profundidad para ver sus raíces. La práctica de la meditación nos ayuda a descubrir la interconexión e interdependencia de todo cuanto existe. No hay ningún fenómeno en la naturaleza que pueda surgir por sí solo y perdura sin depender de otros. Para que un fenómeno pueda surgir y durar, necesita a otro.
es la percepción de la interdependencia, a veces llamada el interser o la yoidad. No existe ningún yo separado e independiente. Nada se puede transformar ni curar sin percibir el sí mismo. Esta es la base de la sanación. La conciencia plena. ¿Cómo practicarla? Consiste sobre todo en ser capaz de reconocer la presencia de un objeto, sin ser partidista, ni juzgarlo, ni desearlo, ni rechazarlo, sino observarlo serenamente. Se trata de una forma de oración muy distinta de la que acostumbramos a hacer. Por ejemplo, supongamos que tenemos un dolor. Con la plena conciencia podemos reconocer ese dolor. Con la energía de la concentración y de la clara visión podemos comprender la importancia del dolor y la verdadera razón por la que ha surgido. Podremos ser capaces de curarlo. Pero si estamos ansiosos, nuestra mente se estresará con la ansiedad e imaginemos lo peor. Los pensamientos negativos y el dolor aumentará. En el Puttamamsa Sutra, el Buda pone el ejemplo de dos flechas. Dice, la primera es la que causa la herida, y si la segunda flecha se clava en la herida que ha causado la primera, el dolor que sentiríamos no sería el doble, sino 10 veces mayor. Esta es las de los pensamientos negativos. No debemos dejar que los pensamientos negativos y las preocupaciones se claven en nuestra herida. Las empeoraremos aún mucho más. El Sutra del Bosque nos dice que los deseos son una trampa. Cuando perseguimos los deseos sensuales como el dinero, la fama, el poder, etc., en lugar de producirnos una verdadera felicidad, creamos sufrimiento en nosotros y en los demás. Los seres humanos estamos llenos de deseos, día y noche. Nos dejamos arrastrar por ellos y, por tanto, no somos libres. En nuestra sociedad actual, demasiadas personas buscan ser felices, satisfaciendo sus deseos personales. Por ello, la cantidad de sufrimientos y desesperación ha aumentado enormemente. Si caemos en la trampa de los deseos, sufriremos, perderemos la libertad y no podremos experimentar la verdadera felicidad. Viviremos en un constante estado de nerviosismo y ansiedad por nuestro futuro. No debemos preocuparnos, ni temer por nada que nos pueda venir, porque lo que venga será siempre lo mejor, en ese momento para nosotros. Por eso, consumir poco, prescindir de los deseos es la única opción que tiene nuestra sociedad actual para alcanzar la felicidad. Nuestra verdadera felicidad surge al ser plenamente consciente del momento presente y de la conexión con todo cuanto existe en el universo. Los 9 niveles de conciencia. En el hinduismo, ellos hablan de 9 niveles de conciencia. Los 9 niveles de conciencia o 9 conciencias en el sistema budista describe la estructura de los planos consciente y subconscientes de la vida. Además de arrojar luz sobre el funcionamiento de la vida, el budismo aporta el medio para sustituir la ilusión por la sabiduría, para percibir las cosas como son en realidad. Indica no solamente la conciencia en el estado de vigilia, sino además la energía y la capacidad interna que dirige nuestras vidas.
Los 5 primeros niveles de conciencia corresponden a los 5 órganos de los sentidos. Los ojos, los oídos, la nariz, la lengua, el cuerpo. Los 5 primeros niveles de conciencia corresponden a la conciencia visual, a la conciencia auditiva, a la conciencia olfatoria, a la conciencia gustativa y a la conciencia táctil. La conciencia mental, de esta conciencia recopila y percibe información del mundo y la transmite a la sexta conciencia, que es la conciencia mental, que integra la información en imágenes coherentes, las evalúa y conforma las respuestas. La sexta conciencia está siempre activa, sosteniendo nuestra actividad diaria. La memoria, la imaginación, los sueños, también tienen lugar en este nivel. Así que la conciencia mental puede seguir activa aun cuando no reciba información inmediata de los 5 sentidos. Estos primeros 6 niveles se encuentran profundamente influidos por niveles más profundos de conciencia, los impulsos provenientes de la séptima y la octava conciencia, que afectan la manera en que los 5 sentidos perciben la información y cómo la interpreta nuestra mente. Las emociones, las posturas arraigadas, el apego al yo puede cambiar o distorsionar la percepción. Si purificamos los 6 primeros niveles de conciencia, podemos percibir todas las cosas en su verdadera dimensión. Es por eso que Nichiren, que fue un monje budista, sacerdote del siglo XIII, es una figura única en la historia social y religiosa japonesa. Describe, dice, la purificación de los órganos, de los 6 sentidos, como son los beneficios importantes en la práctica del budismo. La séptima conciencia es el manas. Al diferenciar la diferencia de los 6 primeros niveles, el séptimo, la conciencia manas no depende directamente del mundo externo. Es el plano interno espiritual, intuitivo de la vida, en donde se encuentra el yo superior, y en el nivel inferior, el karma manas, la capacidad de distinguir entre uno y los demás, una capacidad necesaria para la supervivencia. Si el impulso subconsciente de distinguir entre el yo personal de los demás es demasiado pronunciado, da lugar a la arrogancia, a la inseguridad, a conflictos y a sufrimientos. Así, la sexta conciencia nos permite decidir que si nuestros amigos están enojados. La séptima conciencia determina cómo nos hace sentir y cómo afecta nuestro sentido de identidad. Si ese sentido se desequilibra, ello puede llevarnos a actuar de una manera tal que multiplique nuestros problemas. Este séptimo nivel de conciencia también incluye nuestro sentido del bien y del mal, que si es sano, puede subyugar el impulso de actuar egoísta y apresuradamente. El octavo nivel es la conciencia alaya. La palabra sánscrita alaya significa depósito. Es el depósito del karma, en donde se encuentran las causas y efectos latentes que resultan de nuestros pensamientos, palabras, afecto a través del tiempo. Nuestra acción ante el enojo de nuestros amigos estará influida por todas nuestras causas y efectos pasados. Los primeros 7 niveles de conciencia acaban con la muerte, pero el octavo persiste por toda la eternidad y lleva consigo la naturaleza distintiva de nuestro ser durante todo el ciclo de nacimiento y muerte. Pero en realidad puede ser más exacto decir que lo que constituye la octava conciencia es la corriente vital de la energía kármica.
El concepto budista tradicional sostiene que cambiar el karma negativo en positivo tiene que ver con la transformación interior en una persona o la revolución humana. Puede cambiar el destino de una familia, de la sociedad e incluso de la humanidad, con contrarrestar todas y cada una de las causas negativas del pasado por una buena causa. Se consideraba que este proceso requería innumerables existencias y exigía que no se crearan nuevas malas causas, pero algo improbable en un mundo lleno de influencias impuras y negativas. Cuando nuestros deseos profundos, nuestros miedos y sentimientos de indignación se encuentran reprimidos en nuestra conciencia receptáculo, son como semillas que no reciben el oxígeno y el agua necesario para crecer y desarrollarse en algo bello. Y podemos entonces experimentar unos síntomas tanto en el cuerpo como en la mente que proceden de este bloqueo. Aquí, aunque estas formaciones mentales se hallen reprimidas, nos siguen atando y gobernando, acaban convirtiéndose en nudos internos muy fuertes y alterando nuestra circulación sanguínea. Debemos aprender a no reprimirlas, sino dejarla que afloren todas ellas, tales como el deseo, el miedo, la indignación y todas las demás, para poder ser reconocidas, aceptadas y transformadas. Cultivando la energía de la plena conciencia a través de la meditación nos ayudará a conseguirlo. Y poco a poco nuestra energía negativa irá disminuyendo hasta desaparecer. La octava conciencia o receptáculo. La novena conciencia amala, pura o inmaculada. Se trata de la novena conciencia, también denominada conciencia mala. A palabras sánscritas, amala requiere decir pura o inmaculada. Es la conciencia pura fundamental que existe a una profundidad de la vida, en la que se encuentra libre de toda impureza, del orden kármico, y es la equivalente al mundo de la Buddha. El presidente Daisaku Ikeda explica: tal como la luz de las estrellas y la luna parecen desvanecerse cuando sale el sol, cuando hacemos aflorar el estado de Buda en nuestra vida, dejamos de padecer los efectos de los pecados individuales pasados que hemos cometido. En el Vedanta Vaita y en la Teosofía se otorga una notable importancia al estudio de los estados de conciencia, y aquí decimos que son tres: estado de sueño con sueños, estado de sueño profundo y estado de vigilia. Mientras dormimos y soñamos, la conciencia muestra un estado que comporta un universo perfectamente válido, dentro de su propio marco de espacio y tiempo. Mientras dormimos y no soñamos, se pone de manifiesto un estado de conciencia muy distinto. Las experiencias sensoriales y las imágenes mentales carecen de contenido específico. Se detiene la actividad representacional de la conciencia cognoscitiva o chitta. Cuando la conciencia reemprende su actividad, es incapaz de reconocer ese estado de dormir profundo, del que realmente estuvo ausente. A pesar de ello, la Vedanta afirma que es posible reproducir de un modo plenamente consciente ese estado de conciencia pura. Pero hay un cuarto estado de conciencia, a más de estos tres ya señalado. Se considera la existencia de un cuarto que se llama turiña, en el que el sujeto despierta de los otros tres, suponiendo que estos tres estados de vigilia, dormir, sueño y dormir profundo, formasen juntos un largo sueño, y turiña, el cuarto, representaría el despertar, que pone fin a este sueño. Por ello se dice de que
es más profundo que el dormir profundo y al mismo tiempo más despierto que el estado de vigilia. Ramana Maharshi se refiere a Turiña como el estado del dormir despierto. Se trata de un estado de conciencia pura, de conocimiento sin conciencia, de nada particular, pero plenamente consciente en sí. Este conocimiento que no particulariza. El estado Turiña es la condición natural de Atma, que en él se hace evidente el sí mismo como conciencia pura, Chit, sin la participación de la conciencia cognoscitiva o chita. Y ahora, la verdadera felicidad. Dice, el secreto de la verdadera felicidad es tener pocos deseos, sentirse satisfechos, llevar una vida sencilla y sana, vivir profundamente cada momento de la vida cotidiana, amar a todos los seres y ocuparnos de ello. Thich Nhat Hanh, o sea, esto es como define Thich Nhat Hanh la verdadera felicidad. Estos puntos, si los reflexionamos tranquilamente, nos daremos cuenta que el tener pocos deseos es la purificación que nos habla la teosofía. El sentirse satisfecho es encontrarnos en contacto con Dios. Llevar una vida sencilla y sana, no estar contaminado con alimentos contaminados ni con drogas, etc. Vivir profundamente cada momento de la vida cotidiana es estar en la conciencia plena en cada instante, en el aquí y en el ahora. Amar a todos los seres y ocuparnos de ellos es lo que también nos dice la teosofía. Tenemos que vivir para los demás, para la sociedad, para la humanidad. Y hasta aquí termina mi conferencia. Esta conferencia ha sido sacada, la bibliografía, del poder de la plegaria de Thich Nhat Hanh, del poder del pensamiento de Anivesa y de Lee Mittel, de la eterna sabiduría de la vida de Clara Cole. Muchísimas gracias por su asistencia y atención.